Hola, Dios le bendiga donde sea que vea ahorita este video. Le deseo lo mejor, que el Señor le bendiga y que pueda eh, ser de bendición para usted esta enseñanza. Hoy vamos a continuar lo que estamos hablando acerca de finanzas sanas. No hay nada más que tener algo saludable y no tener miedo o temor de perderlo, porque lo que viene de Dios permanece para siempre. Y hoy vamos a hablar algo acerca de un tema muy importante. Y es que todos cuando somos bendecidos por Dios, tendemos a apartarnos de Dios y a confiar, a poner nuestra confianza en el dinero. El dinero no es malo. El problema es cuando ponemos nuestra confianza en él, cuando dejamos que el dinero nos gobierne. Y nosotros debemos de no trabajar para el dinero, sino que el dinero trabaje para nosotros. Y eso es algo muy importante. Y para eso necesitamos tener conocimiento, ser sabios y así de esa manera no descuidar nuestra relación con Dios. Recuerde que Dios ha prometido bendecirnos donde quiera que estemos. No es el lugar, no es la nación, es Dios el que nos prospera y lo creemos. Pero el tema de este día, de este video es no confíes en tus riquezas, confíe solamente en Dios. Se lo repito una vez más, no confíes en las riquezas, confía solamente en Dios, ¿verdad? Pero recuerde que Dios da las riquezas. Dios le dio a Salomón la sabiduría y también le dio riquezas, ¿verdad? Porque sería ilógico que Dios te diera sabiduría y no te diera riquezas. Entonces si Dios las da es porque son buenas. La Biblia dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas, cuánto más nuestro Padre dará buenas cosas a sus hijos. Entonces, si Dios le dio la sabiduría a Salomón y también le dio riqueza, significa que las riquezas no son malas. Pero muchas veces tendemos a confiar en ellas y quitar nuestra confianza en Dios. Pero nunca deberíamos de hacer eso. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Leo un versículo muy importante, dice en Proverbios 11:28, dice, el que confía en sus riquezas, dice, caerá. Dice, mas los justos reverdecerán como ramas. ¿Se da cuenta? Los justos confían en Dios y Dios los prospera, pero jamás ponemos nuestra confianza en las riquezas. Solamente sabemos que debemos de ser buenos administradores de ellas, ¿verdad? Incluso si llegamos y prosperamos, jamás, ¿verdad? Nos afanemos y entonces lleguemos a aquello a caer en avaricia, sino de que hemos de administrarla. Amén. La Biblia nos manda que los ricos de este tiempo, de este mundo, ¿verdad? Que no sean altivos, sino dadivosos, hacedores de buenas obras. En Primera de Timoteo capítulo 6, verso 17, dice, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan, dice, inseguras, dice, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que las disfrutemos. Amén. Muchas veces cuando ponemos nuestra confianza en las riquezas, no disfrutamos de las bendiciones de Dios. Y si Dios te da riquezas, es para que las disfrutes, para que las compartas con alguien más. Amén. Y no para que pensemos que nuestra vida depende de ellas. No, nuestra vida sigue dependiendo de Dios. Él es el dador de la vida. No depende de las riquezas. En el libro de San Juan, capítulo 14, verso 1, dice, no se angustien. Dicen, confíen en Dios y confíen también en mí, dice el Señor Jesús. O sea, nuestra confianza debe de estar en Dios, nunca en las riquezas. Nunca debe de estar en las riquezas. Siempre confiemos en Dios, aunque así seamos prósperos, bendecidos.
pero nuestra confianza debe de estar puesta en Dios todo el tiempo. En el libro de Job, capítulo 31, verso 24 al 28, Job dijo: ¿acaso he puesto en el oro mi confianza, o le he dicho al oro puro, en ti confío? Me he fundado de gran fortuna, de las riquezas amasadas con mis manos. ¿He adquirido acaso el resplandor del sol, o el avance esplendoroso de la luna, como para rendirles culto en lo secreto y enviarles un beso con la mano? También este pecado tendría que ser juzgado, pues habría yo traicionado al Dios de las alturas. ¿Se da cuenta? ¿Por qué no debemos de poner nuestra confianza en las riquezas? Porque el único Dios que compite contra nuestro Dios es las riquezas. Es que puede competir y ocupar un lugar en nuestro corazón que le pertenece solamente a Dios. Jamás debe de sustituir el lugar que le pertenece a Dios en nuestra mente. Amén. También la palabra del Señor nos dice en el libro de los Salmos, capítulo 49, versos 6 al 10, dice: temeré a los que confían en sus riquezas, dice, y se jactan de sus muchas posesiones, los pecadores. Nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso. Ningún pago es suficiente. Nadie vive para siempre sin llegar a ver la fosa o el sepulcro. Nadie puede negar que todos mueren. Dice que sabios e insensatos perecen por igual, y que sus riquezas se quedan para otros. ¿Se da cuenta? Pobres y ricos, un día vamos a morir, y ese día que muramos, ahí se termina todo. No podemos comprar la vida con la muerte, pero aún así es preferible ser bendecido, tener abundancia, pero no pongamos nuestra confianza en las riquezas, porque eso sería insensatez. Entonces el hombre inteligente es aquel que no solo que acumula riquezas, ¿verdad?, que le deja una herencia a sus hijos, pero que también prepara a sus hijos para dejárselas. Pero también es aquel que entiende que en un momento de la vida, cuando Dios decida llevárselo, esa persona tiene que partir de esa tierra. Y ahí no existe armas en tal guerra. No podemos hacer nada. Cuando caemos postrados en cama, cuando Dios decide llevarnos, nuestra confianza debe de estar en Dios y no en las riquezas. Y eso es algo muy importante. Entonces, debemos de entender que Dios debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida. Amén. Nunca poner nuestra confianza en la riqueza, porque si hoy viniera el Señor Jesús por ti, hoy pidieran tu alma, tu vida, Dios, yo le hago una pregunta: lo que usted tiene en manos de quién quedaría, ¿sí? Eso sería una. Otra es de que ¿cómo quedaría su familia si hoy usted tuviera que partir con el Señor Jesús? ¿Verdad? Y eso es algo muy importante que debemos de entender. Nuestra confianza debe de estar en Dios. Él es el único dador de la vida. Dios ha prometido bendecirte, pero guarda de no poner tu confianza en las riquezas. Recuerde, el dinero no es malo, pero el amor al dinero es lo malo, y nuestro valor no está en lo que tenemos, no está en los títulos que tenemos, no está en la universidad que estudiamos. Nuestro valor fue dado en la cruz por el Señor Jesús, por nadie más. Amén. Así de que recuerde, su confianza debe de estar en Dios y no en las riquezas. Amén. Y cuando hacemos eso, Dios sabe que tenemos la madurez para ser bendecidos por Dios, porque jamás las riquezas van a competir con por lo que sentimos por Dios. Amén. Que el Señor me le bendiga, y recuerde siempre su mirada, ponerla siempre en el Señor Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amén. Bendiciones. Bye.